Lo dijo en la primera hora. Vamos de inmediato con el comentario, porque aquí tenemos de todo como en botica, como se suele decir popularmente. Creo que ayer la Asamblea Nacional, que venía bien, la Asamblea venía bien, sin problemas, sin altisonancias, sin escándalos, venía trabajando bonito. Hace rato no se sentía ese ambiente, digamos, de concordia, de concertación, de consenso, de trabajo en equipo, de acuerdos para la aprobación de las leyes, una asamblea que no ha priorizado los proyectos de resolución para declarar el día del no sé cuánto, el día del no sé cómo, para homenajear a no sé quién, a no sé cuánto. O sea, es parte obviamente de la dinámica política, pero digamos, hay que decirlo, la asamblea venía bien. Hay una producción legislativa interesante y la Asamblea tiene apenas 3 meses de trabajo. Venía con una producción legislativa interesante y había una sensación de que al fin, pese a las diferencias políticas, se estaba trabajando, digamos, incluso en concertación, en comunión, en acuerdo con el Ejecutivo. Creo que las leyes económicas de Daniel Noboa, uno puede evidentemente tener cuestionamientos al contenido de las leyes, pero más allá de eso, que cada uno de ustedes tiene legítimo derecho de tener su propio criterio, pero yo hablo tal vez de la forma, y creo que la forma ha sido la adecuada. Pero bueno, pues, o sea, creo que hasta ayer nos trajo el río. No sé si hay que llamarlo así. Porque lo de ayer, me van a disculpar, lo de ayer es absolutamente vergonzoso. Yo no puedo concebir que un tema que salió no con consenso, no con mayoría, salió con unanimidad en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea. Esa Comisión de Justicia y Estructura del Estado está integrada por asambleístas de diferentes vertientes políticas. Vamos a revisar. Fernando Cedeño, presidente de Revolución Ciudadana. María Fernanda Noboa Araujo, vicepresidenta, la bancada de ADN. Vicente Tallano Basante, Partido Social Cristiano. José Agualzaca, Revolución Ciudadana. Viviana Veloz, Revolución Ciudadana. El señor Henry Bosques Villena, Revolución Ciudadana. Roberto Cerda, Partido Social Cristiano. Roberto Fernando Jaramillo, aquí en la página web de la Asamblea dice construye, pero entiendo que el señor pertenece al sector de gente buena, o sea, ya no es parte del sector político de construye. Sixto Parra, Revolución Ciudadana. Carlos Alberto Rodríguez Riofrío, claro que se puede. Estamos hablando de una comisión de 10 legisladores, y me parece que es la única, Belkis, corrígeme si estoy equivocado, si tienes ese dato, te ruego compartírmelo. Creo que es la única comisión que tiene 10 legisladores, el resto de las comisiones tiene 9. Tiene 10 legisladores, 5 de Revolución Ciudadana, que tienen digamos, es la representación más numerosa, pero les falta un votito para ser mayoría. Está el gobierno, están los socialcristianos, está gente buena, está claro que se puede. ¿Ya? Los 10 legisladores aprobaron por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Que a la vuelta de la esquina, unanimidad es que todos estaban de acuerdo. Y cuando se aprobó el informe, no es que hubo alguien, no es que el asambleísta Tallano, o el asambleísta Araujo, o el asambleísta Roberto Jaramillo Martínez, o el asambleísta Carlos Rodríguez Riofrío, no es que alguno de ellos salió públicamente a decir, señores, nos están metiendo gato por liebre, voté por el informe pero resulta que están metiendo tal cosa, o voy a votar por el informe porque tiene que llegar al pleno pero no estoy de acuerdo, estoy votando para darle viabilidad al trámite, porque creo que eso también es legítimo. Hay gente a veces que se espeluzna cuando sale un informe de una comisión con el cual algunos legisladores votan pero no están de acuerdo. Pero tiene sentido, hace sentido, ¿por qué? Porque al final los informes de las comisiones, y esto he explicado en varias ocasiones, no son vinculantes. Los informes de las comisiones son insumos para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno puede aprobar la totalidad del informe,
puede negar la totalidad del informe, o puede plantear una moción, una nueva moción, una moción distinta, una moción mixta. Es parte del trabajo parlamentario. O al final se cierra el segundo debate y si hay una moción, el informe regresa a la comisión para que la comisión redacte el texto final incorporando las observaciones generadas en el segundo debate. Y una vez que se apruebe ese documento en la comisión, ya no en manos del ponente, el pleno pase a votar ya cerrado el debate. Los informes no son vinculantes, son insumos necesarios para obviamente sustentar el debate. Pero aquí ni siquiera presentaron un informe de minoría. Que era un poquito lo que decía el otro día acá César Humajinga, que hace sentido. A nadie se le ocurrió presentar un informe de minoría. Pero claro, pues, resulta que cuando se difunde el contenido del informe y aparece y salta la alerta de algunos abogados que sí se tomaron el trabajo de revisar el informe de un proyecto que condensa 40 y pico de proyectos de reforma y que incluye 80 y pico artículos con cambios normativos, endurecimiento de penas para algunos delitos, etcétera, dentro del Código Orgánico Integral Penal. Ahí dicen, ¡ay! No nos hemos dado cuenta, no le vamos a hacer el juego, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿De qué estamos hablando? A mí me van a disculpar, pero yo no admito que un legislador venga a decir que no se dieron cuenta, no sabíamos, nos metieron gato por liebre. Tengan la bondad de revisar el documento, pues. ¿No les parece? O por lo menos, con el rigor que corresponde, reclamen a sus equipos asesores si es que los tienen. Porque hay unos que tienen personal y que no trabaja. Y saben de lo que estoy hablando. Reclamen a su equipo asesor que por qué no se dieron cuenta, no alertaron aquello de lo que hoy tanto cacarean y dicen no estamos de acuerdo, que no sé qué. No se ponen serios. Entonces, 1 o 2 días después de que se difunde el informe para segundo debate, y como salta esta alerta a nivel digital y de manera pública por parte de algunos abogados, ahora sí, no vamos a hacer el juego, que no sé qué. ¿De qué estamos hablando? En serio, ¿de qué estamos hablando? Es una vergüenza la manera como nos quieren ver la cara de tontos a los ecuatorianos. Gente que es elegida para legislar, pero resulta que hay gente que va a la asamblea, me imagino yo, a calentar el puesto, y ni siquiera se comidan en leer, en revisar y expresar públicamente que no están de acuerdo. Bueno, ahora resulta que nadie está de acuerdo con el proyecto de reformas. Hace 2 semanas todo el mundo estaba de acuerdo con que había que reformar el COIP. Todo el mundo. Resulta que ahora ni el correísmo, ni los socialcristianos, ni Construye, ni los independientes, ni el gobierno, nadie está de acuerdo. Hace 2 semanas todos estaban de acuerdo. Nos ven la cara de tontos. Así nomás. Resulta que ayer, además que la sesión de ayer, fue una sesión vergonzosa, donde se lanzaban pullas, que Ana Galarza a Vicente Tallano, que Vicente Tallano a la Galarza, que luego el correísmo, o sea, por Dios. Todo lo que habían ganado durante 3 meses lo tiraron al tacho de la basura, lo tiraron por labor del día de ayer con esas actitudes. Y porque cada quien a conveniencia hace y genera la explicación que quiere. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa y cuál es la situación hoy? Más adelante estará con nosotros Jorge Peñafiel de Construye para conversar justamente sobre este tema. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional, como ya se estaban diciendo de todo en el Pleno, decidió cerrar el debate. Señores, quieren insultarse, vayan afuera, yo cierro el debate. Me parece adecuada la postura del presidente de la Asamblea Nacional, en ese sentido. Me parece adecuada. Ya estas actitudes circenses que tienen algunos legisladores, hay que cerrarles el paso. Y qué bueno que el presidente de la Asamblea lo haya hecho ayer. Señores, basta, yo cierro el debate en este momento, vamos a la votación. Votan la moción de Fernando Cedeño. Ah, por cierto, antes de cerrar el debate, nadie mocionó. Yo creo que era la moción que correspondía. Que frente a la serie de observaciones, el proyecto regrese a la comisión, para que la comisión recoja las observaciones y estructure el texto final para votación. Pero nadie lo hizo. Y una vez que se cierra el debate ya no hay cómo presentar mociones. Las mociones se presentan en el curso del debate. Se presentan, tanto, se anuncian
Y además se las presenta por escrito. Que parece que, otra vez, alguna gente o no tiene el equipo asesor adecuado o ni siquiera abren la ley orgánica de la función ejecutiva y el reglamento para entender cómo funciona la cosa. Ya tienen 3 meses, vean. Lean la ley. O díganle a su asesor nivel 1, que debe ser, generalmente es un abogado, que lea la ley. Y que les diga, ¿sabes qué? Tienes que presentar la moción. Interven, presenta la moción y pásala por escrito a la secretaría para que tengan la moción. Nadie presentó la moción. Y algunos están bravos por eso, pero no leen la ley. Entonces cerró el debate, nadie presentó la moción de que regrese a la mesa. Y según el presidente de la Asamblea, tampoco nadie presentó la moción de archivo. Construye ayer decía que sí presentó la moción de archivo, pero Henry Cronfeld decía, no señores, no presentaron la moción de archivo. Oficialmente no llegó la moción de archivo. Entonces, cerrado el debate, ¿qué es lo que corresponde? En un día que no sabemos cuándo será, a partir de ayer, 60 días máximo, el Pleno de la Asamblea debe reinstalar la sesión y tiene que pasar a votar una moción que es la última moción que queda. Es una moción dividida en 4 partes, presentada por la asambleísta María Fernanda Araujo, de ADN, que aparentemente hasta ahora no tiene apoyo, porque divide en 4 partes, digamos, pone por acá los temas sobre los cuales hay consenso, pone por acá otros temas, entiendo que saca o excluye esos temas controversiales que se han generado en estas horas, el tema del levantamiento de la reserva de la Fiscalía para determinadas situaciones y lo de una causal adicional para revisión de sentencias condenatorias. Y además hay un capítulo, creo que en la 4ª moción, donde se excluyen otros temas que están vinculados a la consulta popular, al referendo constitucional, por el cual vamos a ir a votar el 21 de abril. Esto explicaba el presidente de la Asamblea, Henry Cronfeld. Pongamos el primero, donde habla de que solo se puede tratar la moción de ADN. Roberto Carlos y Diego, por favor. La única moción que se podría tratar es la moción que presentó el gobierno, que tiene 4 partes. La primera parte de esa moción es los artículos que aumentan las penas y tipifican los nuevos delitos, que para mí, para el Partido Social Cristiano y para la gran mayoría de la Asamblea, esa moción, digamos, estamos de acuerdo. Hay una segunda moción en donde son cosas de procedimiento. Ahí no hay un acuerdo porque pueden haber unos que el procedimiento lo vean de una manera, otros de otra. La tercera moción combinaba ciertas reformas que van a estar en la consulta popular con estos artículos que, por decir de menos, eran controversiales y de los cuales se presumía el intento de dejar en la impunidad a ciertos casos. Y la 4ª moción es la moción de femicidio y de las enfermedades catastróficas. Ok, eso es lo que según el presidente de la Asamblea es lo único que corresponde votar. La bancada de Construye sostiene que el 15 de febrero el asambleísta Jorge Peñafiel, que como digo más adelante va a estar con nosotros, presentó la moción de archivo. Pero hay un criterio del presidente de la Asamblea Nacional en el sentido que esa moción no fue presentada formalmente ni fue presentada durante el debate. Ya vamos a escuchar qué dice Jorge Peñafiel más adelante. Pero la versión del presidente de la Asamblea Nacional es que, cerrado el debate, ya no se puede presentar más mociones y ya no puede regresar a la comisión. Entonces sí o sí hay que votar esa moción. ¿Ya? Acá, por ejemplo, me dicen, gracias por este detalle, parece que ayer ni siquiera en la propia asamblea estaban claros cuántas mociones habían presentado. O sea, para que vean el desastre de lo de ayer en la asamblea. Un desastre. Votan la moción de Fernando Cedeño, dividida en 2, y las 2 votaciones no tienen votos. Las 2 votaciones no alcanzan el apoyo mínimo para poder ser aprobadas. Se necesita 70, que es el número mágico. Y de allí correspondía pasar a votar la moción de la asambleísta María Fernanda Araujo, que acaba de escribir el presidente de la Asamblea Nacional, cuando los señores de Revolución Ciudadana decidieron abandonar la sala. Con un argumento. ¿Qué dijo Fernando Cedeño? Póngame el de Fernando Cedeño, que lo pusimos en la primera. ¿Ya lo tiene ahí? Ok. Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que fue el que propuso la primera moción, dividida en 2. Esas 2 votaciones no tuvieron apoyo, y luego de eso
Revolución Ciudadana abandona la sala. Escuchemos. Es una pena que el día de hoy no se haya valorizado el trabajo que realizamos de manera unánime por todos los miembros de la comisión, que está integrada por varias organizaciones políticas. Y en el afán de viabilizar, he planteado la moción dividiendo la votación en dos secciones. En una sección donde estaba todo el bloque de articulados que supuestamente existía consenso en el Pleno de la Asamblea. Y en el bloque 2, los disensos, donde estaba precisamente el artículo 79 sobre el recurso de revisión, donde nosotros, en el afán de viabilizar, votamos en el segundo bloque en contra. Y fuimos la única bancada que votó de manera afirmativa en el bloque número 1. Pero ¿qué va a pasar ahorita adentro? Que el partido de gobierno, por medio de la vicepresidenta de la comisión, la doctora Araujo, plantea 4 formas de votar. Y en el bloque 3, quita todas las penas, todas las preguntas relacionadas a la consulta popular, porque el único interés del gobierno es que no se apruebe esta reforma al Código Orgánico Integral Penal para no obstaculizar la consulta popular. Aquí uno se encuentra, ese es el argumento del correísmo. O sea, ayer ya el correísmo salió con esto. Y ellos decidieron abandonar la sesión para dejarla sin quórum. Práctica totalmente cuestionable. Válida desde el punto de vista político, sí. Pero cuestionable porque terminan saliéndose para no aceptar tal vez un resultado que se va a venir. ¿Ya? Ahora el argumento es que pretenden excluir aquellos temas de la consulta popular. Vean, y vuelvo a la génesis del comentario. Yo les dije, el informe fue aprobado la semana anterior. Creo que fue el día martes de la semana anterior. La sesión se convocó para el jueves. Fue aprobado por unanimidad de la Comisión de Justicia. Las preguntas de la consulta popular de Daniel Noboa fueron aprobadas por la Corte Constitucional el 26 de enero. Hoy estamos 23 de febrero. Y ahora salen con esto. No se dieron cuenta en la comisión. No se les ocurrió en la comisión al estructurar el informe que había que sacar ciertas preguntas o ciertos temas vinculados a las preguntas de la consulta. A ver, ¿cuál es el fondo? Que uno va a escuchar 1001 argumentos. Porque por el otro lado, en cambio, al correísmo le dicen, lo que están haciendo es teniendo este comportamiento porque hay una oposición por parte de la mayoría de la Asamblea Nacional a la intención de incorporar una nueva causal para la revisión de sentencias condenatorias. Que abro un paréntesis, por cierto. Yo dije la semana anterior y me mantengo, en el sentido que ese tema, creo yo, debió haber sido analizado aparte, de una manera más pública y con la rigurosidad que corresponde. Aquí en este espacio escuchamos criterios en contra de Ramiro García y una explicación, creo yo, magistral, de Juan Pablo Albán, que es un conocedor del sistema interamericano de los derechos humanos. 2 visiones, para que ustedes tengan su propia valoración. Justamente por eso, yo creo que ese tema debió haber sido excluido del debate y haberlo presentado para su análisis a nivel nacional de modo individual, de modo independiente. Pero nadie habla de que si mañana ha pasado la Corte Interamericana o vamos a suponer que aprueban esa reforma, algún comité de derechos humanos de Naciones Unidas o qué sé yo, cuestiona una sentencia condenatoria e implique aquello, una causal de revisión de esa sentencia, nadie habla de la calidad de jueces que tenemos. Porque ¿saben qué? Se puede decir lo que sea, pero nadie habla de que al final es un tribunal de justicia el que debe resolver. Es un tribunal de revisión el que debe resolver. Y para mí el tema de fondo no es esta reforma. El tema de fondo es la calidad de jueces y juezas que tenemos, con honrosas excepciones. Nadie habla del tema. Nadie habla del tema. Nos hemos quedado en eso. Por eso era importante sacar este tema y debatirlo de modo individual. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Revolución Ciudadana demuestra ayer. Revolución Ciudadana ayer me parece a mí, y es una opinión, porque es lo que
siento que se determinó mostrando a la opinión pública. Aunque nos digan que dividieron en dos las mociones, al salirse de la sesión y no quedarse a encarar el resto de las mociones, Revolución Ciudadana le da un mensaje desde mi punto de vista negativo al país. O me apruebas esto o simplemente no te apruebo nada. Lo cual políticamente es un error desde mi punto de vista. Pero por otra parte, como les decía, ¿cómo es que ahora se habla de que quieren excluir algunos temas vinculados a la consulta popular cuando se sabía desde diciembre que se venía la consulta, cuando ya se conocían las preguntas del presidente de la República y cuando ya el 26 de enero se conocían las preguntas calificadas por la Corte Constitucional? ¿No les parece a ustedes que lo lógico era que esto se debata a profundidad en la Comisión de Justicia antes de elaborar el informe unánime? No fue un informe de mayoría, informe unánime. Todos votaron, los 5 del correísmo, los 2 socialcristianos, la asambleísta de ADN, el asambleísta de Gente Buena, el asambleísta de Claro que se puede. Todos votaron por ese informe. Y ahora se dan cuenta de que no ha sido así. ¿Me explico? Entonces, claro, el correísmo va a dar su punto de vista y va a tratar de llevar el agua a su molino, y el presidente de la Asamblea dará su punto de vista, y los socialcristianos llevarán el agua a su molino, y vendrán la gente de Construye y dirán no le vamos a hacer el juego, e igualmente generarán la interpretación que cabe, y en el medio, insisto, como siempre, el país expectante de ver estas mamarrachadas de los políticos. ¿Ya? Porque no son honestos, no son sinceros y porque siempre tratan de adornarle y de dorarle la píldora para justificar su proceder. Hoy sí se dan cuenta y hacen semejante espectáculo. ¿Qué dijo además el presidente de la Asamblea Nacional sobre este mismo tema? El presidente de la Asamblea Nacional señaló que, más allá de la explicación de Fernando Cedeño, Revolución Ciudadana decide salirse de la sala porque finalmente no hubo un acuerdo y no había posibilidad de aprobar esa polémica reforma respecto de los recursos de revisión de sentencias condenatorias. Esto dijo el presidente. Esto no puede ser una impunidad, o acepten lo mío o no voto por nada. O acepten el archivo o no vamos a aumentar las penas a los delincuentes. Esas dos posiciones son totalmente impresentables por las bancadas que les han propuesto. Totalmente, porque yo quiero saber si el pueblo ecuatoriano no está de acuerdo en que se suban las penas y en que se le retiren los beneficios a los delincuentes. Yo quiero saber eso y que se tipifiquen los nuevos delitos. El pueblo ecuatoriano quiere eso. Entonces aquí no pueden condicionar a la Asamblea Nacional o que aceptan lo mío, por decirlo de alguna manera, o no se hace nada. Eso es totalmente inaceptable. Por eso es que he agotado todos los esfuerzos como presidente de la Asamblea, y ustedes lo han visto y son testigos, he agotado todos los esfuerzos para poderle dar al país las reformas del COIP que por lo menos simbolicen un incremento de las penas, que no existan beneficios penitenciarios y que tipifiquen los nuevos delitos. Por lo menos es lo que se merece el pueblo ecuatoriano. Entonces aquí no hay agendas que si no es mi agenda particular, entonces no voto por lo demás. Eso nosotros no lo podemos permitir y eso hay que castigarlo. ¿Sí? Esta es la versión del presidente de la Asamblea Nacional, para que vean. ¿Saben qué creo yo que va a pasar? Nada. Ahora, si los votos del correísmo, sí debería haber 70 votos para aprobar las reformas con base en la moción cuádruple presentada por la vicepresidenta de la Comisión de Justicia. Porque el correísmo suma 51. Y por el otro lado, el resto de sectores políticos tranquilamente podría completar 70 votos. ¿Será posible? ¿O nos quedamos solamente con la altisonancia de los discursos? Y otra vez, en el medio, el país. Aquí me dice una especialista en materia legislativa: no hay acuciosidad en el trabajo parlamentario, se desconoce la técnica legislativa y procedimientos para la construcción de la ley. En nombre del acuerdo, hay una lógica del imperio del voto sobre lo correcto. Tarde o temprano esa lógica iba a pasar factura. Hay asesores improvisados desde las bancadas, decidiendo el devenir, así tal cual. Y como dices, Yomar, al final se desnudan, ¿no? Desnudan y demuestran sus verdaderos intereses. Llega en medio de los ciudadanos, porque nos venden humo.
Sí, vamos a endurecer las penas porque hay que contribuir al combate al crimen organizado. Hay que aumentar las penas de sicariato, de secuestro extorsivo, etcétera. Sí, bla, bla, en el discurso. Porque al final, por debajo tienen otros intereses, los unos y los otros. Es una vergüenza lo que ha pasado ayer en la Asamblea Nacional. Cierro el comentario sobre eso. Veamos qué nos dicen el fin de semana. Y veamos a qué convocan la próxima semana. Ya. Pero ustedes les digo, señores legisladores, señores y señoras legisladores y legisladoras, dejen de meternos cuento a los ecuatorianos. Cada quien dice lo que le conviene decir. No hay sinceridad, no hay honestidad intelectual porque creen que somos idiotas. Dejen de vernos la cara de giles, porque eso es lo que hicieron ayer. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.